Ok, el día de hoy voy a continuar con la serie que empecé la semana pasada, que se llama Nuestra Casa. La semana pasada, ¿de qué hablamos? De amar a la gente. Dijimos que Jesús fue un ejemplo de amor y que aquí en Thousand Hills, en nuestra casa, amamos lo que Dios ama. Y es que a la gente, amamos la gente. Utilicé la parábola del buen samaritano que está en Lucas 10, del verso 25 en adelante, y terminé el domingo pasado. Y esta serie son solo 3 mensajes, el anterior, este y el del siguiente domingo. Si no estuvo el domingo anterior, puede ir al muro de Facebook o al canal de YouTube. De paso síganos en las redes, please. Necesitamos que más gente sepa que estamos aquí en Hickory Creek, en Lake Dallas, y que hay un grupo de hispanos aquí que amamos a Dios y amamos a la gente. Entonces, cuando ponemos cosas en las redes, hágale like y síganos y compartan. ¿Está bien? Ahora les voy a explicar cuán importante es compartir. Terminé entonces la semana pasada citando el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 al 35, cuando Jesús le dice a los discípulos: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. No estoy diciendo que te mates por alguien, sino que es un ejemplo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Este es un mensaje poderoso. O sea que la gente va a saber que nosotros somos seguidores de Jesús. ¿De qué manera? Si llevamos una Biblia bajo el brazo, si levantamos las manos en la alabanza. No, si nos amamos los unos a los otros. Y no dice allí que ames a los que te caen bien. Vimos entonces en Lucas, en la parábola del buen samaritano, que estamos llamados a amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Aquel que te cae mal, en el cual estás pensando ahorita mismo. El que te ofendió, el que te falló. Esa persona es tu prójimo. La parábola del buen samaritano, de hecho, es un ejemplo de cómo ayuda incondicionalmente y extravagante y generosamente a un enemigo. Por la discordia entre judíos y samaritanos, hablamos de eso la semana pasada. Y hoy yo quiero dar un paso más allá. No solo vamos a amar a la gente, sino que se lo vamos a decir a alguien. Le vamos a guiar a alguien a que aprenda a amar a la gente. El día de hoy el tema se llama díselo a alguien. Díselo a alguien. O dísele a alguien. Si eres maracucho, ¿cómo dicen allá? Decíselo. Decíselo. Y vos, ¿y cómo está ahí? Decíselo. Díselo, ¿cómo dicen en México? Decímelo, decimos en Cali. Ok. En cada país tenemos unos dichos diferentes, ¿no? Pero bendito Dios que todos somos ciudadanos del cielo. Allá no hay lenguaje. Lo que sí va a haber es café. Eso ya está confirmado. Que la bebida del cielo es el café. Ok, quiero leer esta palabra que es la que me va a servir de base para el mensaje de hoy. Y quiero pedirle si por favor se pone de pie mientras yo la leo y oramos juntos. Dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Señor, nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito con el cual es enviada. Y Espíritu Santo, yo te pido que hoy, Señor, a medida que yo hablo, tú llenes mi mente, llenes mi corazón. Me permitas, Señor, compartir con mis hermanos el mensaje que tú tienes para esta tu casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje vemos a Jesús no solo obrando en el evangelio, sino predicándolo. Fíjese lo que dice: proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Jesús no era un predicador que
que se paraba en una plataforma y empezaba a hablar. No, él iba, buscaba necesidades. Había un enfermo, lo sanaba. Un ciego le devolvía la vista. Un endemoniado lo liberaba. Jesús, un muerto, lo resucitaba. Dice ahí que andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero a la vez andaba predicando y se andaba proclamando el evangelio del reino de Dios. Y el verso 36 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas. Angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé si usted es capaz de mirar alrededor del mundo y se da cuenta que el mundo está angustiado y abatido. Por donde usted mire hay sufrimiento, hay conflicto, hay pobreza, hay injusticia, hay dolor, hay tristeza, hay vacío. El mundo está abatido y nosotros tenemos la misma capacidad de Jesús de predicar el evangelio. Por eso el tema de hoy: díselo a alguien, decíselo, o como digas en tu país, díselo a alguien, predica el evangelio. Predicar el evangelio no es pararse aquí. Esto es una tarea que Dios me dio, una función. Predicar el evangelio es mostrar que eres un discípulo, como hablamos la semana pasada, amando a la gente. Pero ahora Jesús nos está dando un ejemplo de que hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que compartirlo. Y el mundo está como lo que Jesús veía. La gente está abatida y angustiada. Yo no sé, cuando usted ve a alguien abatido y angustiado, ¿usted qué hace? Se conmueve, tiene compasión, le da miedo, sale corriendo, se hace el loco. Yo no sé qué hace usted en el momento que ve a alguien angustiado y abatido. Pero allá afuera, el mundo, familia, está gimiendo, clamando, esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. El mundo está perdido y nosotros tenemos la respuesta. La respuesta es Jesús. ¿No se ha dado cuenta con esto de las redes y los youtubers y los celebrities y todo? ¿Cuánta gente anda vacía? ¿Cuánta gente se esmeró por ser famoso, por ser rico, por ser celebrity, por tener un nombre, por tener poder, por tener una empresa? Pero al final sus vidas están vacías, como que nunca se sacian. Yo tengo una imagen como si del huerto, cuando Adán y Eva fueron expulsados. Esto soy yo, acuérdense que yo ando con mi imaginación prendida. Como si del huerto, en el momento que Adán y Eva salen, se crea un vacío dentro del ser humano. Y ese vacío es la presencia de Dios, la cual solo podemos retener nuevamente o encontrar nuevamente a través de Jesús. Y como que ese vacío en el corazón del ser humano se llena precisamente con el amor de Dios. Pero nos metemos en carreras que no tienen fin. Carreras, como dije ahorita, de afán, de fama, de dinero, de poder, de reconocimiento. La gente se ha enfocado en buscar sentido a su vida en lo que es efímero, en lo que es pasajero, no, en lo que prevalece. Y cuando la gente se pone en esa carrera, le tengo una noticia: el final de ellos va a ser ese: abatidos y angustiados. Yo me acuerdo, pudiera citar aquí varios ejemplos a través de los años en la consejería. Más hombres que mujeres, qué pena los hombres, pero esa es la estadística que tengo, que se han empecinado en su vida por ser ricos, por darle muchas comodidades a su familia, por trabajar mucho, por hacer empresa, por hacer un nombre, y al final terminan reventados, sin familia y solos, y llenos de billetes que no se van a llevar, porque ni un penny se llevan para allá, para el otro lado. O sea, parece que ese deseo de nosotros de buscarle sentido a nuestra existencia, al ponerlo en cosas efímeras y pasajeras, lo único que va a dar como resultado es vacío, angustia. No tiene sentido, no tiene sentido. Pero así está el mundo, así está el mundo. Usted ve la gente más famosa, siempre te andan vendiendo: tú puedes, tú eres el mejor, tú lo vas a lograr. Y yo no tengo nada con eso. De hecho, Dios quiere que nosotros seamos exitosos. La Biblia es clara con los ejemplos. A Josué: mira que te mando que seas fuerte y valiente y que tengas éxito. Mire que tengo planes de bendiciones para ustedes, para darle futuro y esperanza, no planes de calamidad. Dios quiere que prosperemos, Dios quiere, pero que todo lo que hacemos prosperando
sea financiera, familiar, físicamente, empresarialmente, tenga un propósito eterno, que es levantar el nombre del Señor. O sea, si tú en tu vida te vuelves exitoso y famoso en muchas áreas, pero no en tu relación con el Señor, vas a terminar, como dice ahí, Jesús los vio y estaban angustiados y abatidos. Y había una pila de fariseos ahí con él, que eran los billetudos y los que sabían, los letrados. O sea, gente famosa por su conocimiento, por su nivel intelectual, por su posición socioeconómica, por su posición de poder, de autoridad, pero estaban como angustiados y abatidos, porque fuera de Jesús nada podemos hacer. Es vano, es vano. Entonces la semana pasada hablamos de que nos van a conocer que somos discípulos o seguidores de Jesús, porque nos amamos los unos a los otros. Y cosa compleja amar a alguien difícil, ¿sí o no? Ya hay gente que, ay Dios mío, sigo conmigo. ¿Qué? El problema con esto es el siguiente, que para poder decírselo a más gente, necesitamos más gente que hable. Jesús terminó diciendo, la mies es mucha y los obreros pocos. Y le pido al Padre, dice Jesús en el último versículo, por tanto, ruego al Señor de la mies, ya Jesús rogándole al Padre, que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a su obra. Aquí, entre ustedes, hay gente que tiene un llamado de Dios. Porque hay gente que Dios hoy la va a llamar a que vayan y hablen de Él, a que pierdan el temor, a que pierdan la vergüenza. Hay gente aquí que cree que es inadecuada para hacer algo para el Señor. Tal vez por tu pecado, por tu pasado, por tu condición socioeconómica, por tus traumas. Dices, no, yo tengo que prepararme y yo no lo puedo hacer, no puedes. ¿Sabes qué? No lo vas a lograr hasta que no lo hagas. Santi al principio, ay no, el bajo, si vas a tocar el bajo, vas a tocar. ¿Cuántos meses hace? 6 meses. Vas a tocar el bajo. Y hoy Santi pudo. ¿Cuándo lo logró? Lo mismo hay algunos de ustedes que Dios lo está llamando hoy a que vayan y hablen del amor de Dios, a que vayan y prediquen lo que Jesús está predicando, pero no se creen inadecuados. Y no lo vas a lograr hasta que no lo hagas. Si sigues creyendo que eres incapaz, así te vas a quedar. Y les voy a decir algo, un secreto de la vida. Lo hablé hace unas semanas, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Aquí, el versículo cuando Jesús lava a los discípulos los pies termina diciendo, haced esto vosotros a los demás y seréis felices. Termina cuando Jesús le lavó los pies. Hay un secreto. Voy a hacer la pregunta, voy a devolverme. Me vuelvo, ok. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Como 3 nomás. Los Amén. demás quieren ser amargados, no importa. Eso es decisión libre. Ok, hay un secreto para ser feliz. Hay un secreto para ser feliz. Y es servir. Mire, ponga cuidado a esto. Una persona normal, aquí todos somos normales, no hay ningún marciano, no, todos somos normales. Ok, una persona normal ve una necesidad y por diseño original de Dios es movido en compasión a hacer algo. Y cuando tú eres movido y haces algo por esa persona, te viene un gozo que no puedes explicar. Ese gozo no lo da el billete, no lo da la fama, no lo da nada. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando lavó los pies a los discípulos, que si nosotros hacemos lo mismo los unos a los otros, o sea, si nos servimos los unos a los otros, va a haber un gozo que nada puede explicar, que nada puede comprar, que no se compara con nada. ¿Y sabe por qué? Porque para eso fue que Dios nos diseñó. Dios nos creó para que nos amemos los unos a los otros, para que nos sirvamos los unos a los otros. Entonces cuando tú haces lo que fuiste creado para hacer, estás en tu propósito y estás satisfecho. Pero cuando te pones a hacer billete y fama y nombre y todo, y llegas allá y estás solo, no lograste nada que te mandaron a hacer. Te pusiste a hacer cosas que sí sirven,
pero que no llenan. Es como que usted tiene un carro y no sabe manejar. ¿Para qué lo tiene? ¿Sí o no? Regálelo. Yo como dos familias que necesitan carro. ¿A alguien le está sobrando un carro aquí? Hábleme al servicio al final. ¿En serio? O sea, fuimos creados para amarnos, no para odiarnos. Fuimos creados para servir. Y ahí hay propósito. Y eso solo viene a través del amor de Jesús. ¿Cuál es el llamado de Dios entonces en esta mañana? Hay un llamado que es general para todo hijo de Dios. El llamado de Dios tiene que ver con tu plan de vida. El llamado de Dios, Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú entregaste tu vida a Jesús, abriste tu corazón y eres un hijo de Dios, ya tienes un llamado. Eres hijo de Dios. Te llamó a su familia, te incluyó en su familia, te adoptó en su familia. El llamado de Dios para cualquier persona es una invitación a la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Eso es un llamado, una invitación a la salvación. Después que te salvas, Dios te llama a creer en fe, a ser obediente y al servicio. Hey, en serio, voy a repetir esta cuña. Necesitamos más gente para la alabanza, necesitamos más servidores. ¿Ok? Entonces, anótese. El llamado de Dios es ese, a fe, a salvación, a fe, a obedecer, a servir, a amar a la gente, pero también a decírselo a la gente. Y decir, hey, te tengo buenas noticias. Jesús estaba proclamando las buenas nuevas de salvación y Él era la salvación. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que, una vez que eres hijo de Dios, que estás llamado a creer en fe, a obedecer, a servir, a amar a la gente, ahora vamos a ir a decírselo al mundo. Son las noticias que ellos están esperando. ¿A cuántos aquí Dios les cambió la vida para bien? Amén. Todos. Amén. Voy a hacer otra pregunta al revés. ¿A cuántos se la cambió para mal? A ninguno. Si Dios te transformó, ¿por qué te quedas callado? Ay, qué pena. Yo fui cristiano en James Bond como por 3 años. 007. Nadie sabía que yo era cristiano. Undercover. Entonces, ese es el llamado general a toda la humanidad. El que cree es salvo. El que es salvo tiene vida eterna. El que tiene vida eterna es hecho hijo de Dios. El que es hecho hijo de Dios está llamado a amar a la demás gente, a servir y ahora a decírselo a otros. Pero hay un llamado para gente que está aquí sentada, específico, en un área. Yo no sé cuál es. Usted ore a Dios mientras me escucha, que al final voy a hacer algo. Cuando usted tiene un llamado, tiene por dentro un fuerte deseo de ayudar. Algo que no lo deja quieto. Como que usted todos los días quiere buscar una oportunidad de ayudar a alguien. Es un deseo. O sea, aquí no es que, ay no, el llamado es que el pastor tan lindo, es que el pastor se la pasa predicando. Ahorita les digo lo que esto significa. Y ustedes me ven aquí tan bonito y como y lo tomé y tan chévere ser pastor. En serio, ya le cuento la historia. Es lindo, sí. Pero el que tiene un llamado específico de Dios tiene un deseo profundo de servir a Dios y a los demás. Tiene una profunda convicción de que quiere hacer algo ministerialmente. Cuando digo ministerialmente, quieres hacer algo en predicación, en alabanza, en oración, en dirigir un grupo, en ir a los hospitales, en ser un intercesor, en algo. Tienes una convicción y quieres hacer eso. Además, te empiezas a calificar, te empiezas a preparar para eso. Dices, yo un día quiero hacer esto, yo estoy convencido, quiero servir a la gente, tengo esta convicción. Entonces empiezas a investigar, a prepararte, a buscar más, para cuando llegue el momento estar listo. Y además tienes que tener una pasión por predicar su palabra. Y hago otra vez la aclaración: predicar su palabra no es estar aquí parado. Predicar su palabra es allá, cuando te subes en un avión y se te siente una persona extraña al lado y te oye la vocecita que te dice:
háblale de mí. Y tú, ay, qué sueño. Así era yo. Y como mi esposa no me deja dormir en el avión, es típico de ella. Si viajamos juntos, ella y yo, ¿no? Y aquí vacío, rácate, se sienta alguien y alguien me dice, háblale. ¿Por qué no le hablas tú? Porque está a tu lado. Una pasión por predicarle a la gente, por decirle a la gente, hey, ¿sabes qué? Yo estaba mal, yo estaba perdido, yo era esto, yo era lo otro, me pasó aquello. Por eso es muy importante tener tu testimonio a la mano, que Dios ha hecho en tu vida. Que la gente se identifica con tu historia, con tu testimonio. Ah, pero ¿sabes qué? Un día yo conocí a un flaquito, barbudo, como raíz de tierra seca, dice la Biblia que era. Y ese carpintero cambió mi vida. Y te lo quiero presentar. Me impacta mucho el testimonio de Juan Luis Guerra. ¿Cuántos conocen a Juan Luis Guerra? No, yo no lo conozco, yo lo he oído, pero nunca lo he conocido así. Pero, chicanero, es que yo lo conozco. Muéstrame la foto. El testimonio de ese hombre es impresionante. Porque él está, imagínate, con la fama, el dinero. Él es uno de los músicos de verdad de esta generación violentos. Él es un maestro. Y el impacto que ha tenido con todas esas canciones, pero estaba profundamente deprimido, ansioso, medicado. Léalo, véalo en YouTube. Y un amigo viene y le dice esto tan sencillo. Le dice, Juan Luis, yo te tengo el remedio para eso. Y Juan Luis dijo, lo que sea, ¿qué es? Y este man le dijo, Jesús. Venga, mamá. ¡Ja! ¿Y por qué tú no puedes hacer lo mismo en tu trabajo? En la fila en la corte cuando vas a pagar los tickets por andar soplado. En el colegio, en la universidad. Porque andamos de afán. Y Dios te dice, háblale, ay, no tengo afán, voy a llegar tarde. Y la vida eterna de esa persona, díselo a alguien. Todos estamos llamados a decirlo, a hablarlo, a compartirlo. Y quiero solamente tomar 4 puntos acerca del llamado. El primero, el llamado a decirle a alguien, a hacer algo por la obra. Ya dije el general para todos, ¿cierto? Los que creen y son hijos. Pero el llamado específico, número 1, es personal. Es personal. Dios te va a llamar. Hay varias formas que Dios llama a la gente. Me impacta como llamó a los discípulos. Porque Mateo. Y Mateo dejó todo y lo siguió. Y creo que fue Pedro. Déjenme yo veo Pedro y Juan. Pedro y Andrés. Estaban pescando. Y Jesús les dice esto. Fíjense lo personal que le dice. Dejen sus redes y vengan conmigo, que los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Claro, eso fue a ellos. No estoy diciendo que ahorita dejes tu trabajo, tu casa y sigas a Jesús. No, porque hay gente que predica eso, que hay que dejar todo tirado e irse con Jesús. Y tengo como 3 o 4 que hicieron caso y se embalaron, se fregaron. Porque tenemos una responsabilidad primeramente con nuestro hogar. Lo que está diciendo es que hay un orden de prioridades, que primero es Dios, antes que cualquier cosa. Ahora, si Dios te dice que dejes todo y te vayas para la China a evangelizar, lo bendecimos y lo mandamos, porque te lo puede decir. Dios es Dios. Pero Dios llamó a estos en una forma muy personal. Me impacta cómo llamó a Pablo. Fariseo, judío, romano, fariseo de fariseos, sicario. El primer sicario de la Biblia era Pablo. Mataba a los cristianos, los perseguía. Y en una tumbada de un caballo, Pablo queda ciego y cuando recupera la vista ya no es Saulo de Tarso, es Pablo. Y escribe más de la mitad, 13 o 14 libros, se cree que 13 o 14, 13 seguros, 14 no sabemos, del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, que son 27. Pablo. ¿Cuál es tu delito? Aquí no hay sicario, ¿cierto? No, espero que no.
tu droga, tu inmoralidad, tu mentira, tu chisme, tu autocompasión, tu victimizarse, tu baja autoestima. Ay, no, yo no soy capaz, yo no puedo, eso es para otro. Hey, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo y a los débiles para avergonzar a los fuertes. O sea que si te sientes inadecuado, poquita cosa, débil y fuerte, estás listo para que Dios te use. Porque ahí es donde Dios se glorifica. No es por tus habilidades individuales que tan preparado. Pescadores. Mateo era ladrón, porque los recaudadores de impuestos de esa época eran unas serrucheros. Tumbaban lana, cash, feria. Si hay alguno aquí que también está listo para ser usado por Dios. ¿Ah? Todos estamos llamados a decírselo a alguien, que Jesús vino al mundo, que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y que está listo para rescatar a esa persona que Dios te va a poner a decírselo esta misma semana. Entonces el llamado es personal. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí. Claro, hay gente que Dios la llama de una sola vez, como estos pescadores, o a Pablo que lo tumbó de un caballo, pero hay gente que la llama diferente. Y yo me acuerdo que cuando yo vengo de un background católico, yo crecí en un colegio católico, con curas jesuitas, sacerdotes jesuitas, y a mí se me dañó la imagen de los sacerdotes por unas experiencias incómodas con ellos. Entonces yo no creía en los curas, tan incómodas que yo me iba a la finca del colegio a emborracharme con los padres del colegio y ellos eran los que llevaban las amigas. Yo no estoy hablando mal de la iglesia católica, no quiero ofender a nadie, estoy hablando de mi experiencia en un colegio donde yo me crié. Entonces para mí el cura era como un amigo. En el colegio no dejaban fumar y yo fumaba en la oficina del cura. O sea, había una doble ahí moral rara, algo que no era congruente con su vida de que él era el representante de Dios en la tierra para los hombres, pero andábamos en la porquería, no cuadraba. Pero gracias a ellos yo conocí que Dios existía. Yo tenía que ir a misa el primer domingo de cada mes, yo tenía que ir a clase de catecismo, yo me bauticé, hice la confirmación, me casé por la iglesia católica. Yo no estoy hablando mal de la iglesia católica, estoy hablando de mi experiencia. Gracias a ellos yo conozco de Dios. Yo me caso. Y cuando me caso, bueno, yo cuando salí del colegio nunca más volví a misa. De pronto un muerto por ahí en la familia o un matrimonio, pero eso ir a misa los domingos, no, eso no era para mí. Y cuando Vivi se hace cristiana, ella se hizo cristiana primero que yo, Vivi me lo dijo a mí, o sea, Vivi me compartió a mí. Yo estoy aquí porque Vivi me compartió el evangelio. Y Vivi va a grupos de oración, como el que tiene Daisy los martes, que no es de oración, es un grupo de discípulos de mujeres. Pero Vivi se iba a un grupo y eso llegaba llorando y yo me le burlaba. Yo le decía, hey, ¿ya vienes del grupo de el lloriqueo? Del aleteo, que se dan golpes de pecho. Y yo me le burlaba, bien cínico era yo, bien terrible. Y entonces, en diciembre de 1992, hace 32 años, un día después de una borrachera de esas que, mejor dicho, que he perdido, yo dejé a un amigo, yo manejando, borracho, en Colombia, dejé a un amigo en su casa, y de su casa a la mía, donde yo vivía, eran 15 minutos manejando. Yo solo me acuerdo de mi amigo que se bajó del carro y yo no recuerdo nada más. Lo siguiente que recuerdo es a la 1 de la tarde levantarme en mi cama y abrir los ojos y yo dije, ¿dónde estoy? Yo manejé 15 minutos, llegué al edificio donde vivía, tuve que bajar caminando al sótano, abrir la reja porque no había portero ni control remoto, eso en la época no existía. Yo abrí, metí el carro, cuadré el carro, cerré la reja, subí al primer piso a la recepción, subí 4 pisos por escaleras a mi apartamento, que era el último del edificio. Mi apartamento, mi cuarto era en el segundo piso, el penthouse, o sea, yo subí 6 pisos, me acosté y todo eso lo hice y no me acuerdo. Lo estoy narrando porque sé que esa era la ruta. Y cuando yo abro los ojos esa tarde, un sábado a la 1 de la tarde, yo me siento tan mal. Físicamente tenía todos los síntomas de un borracho. Diarrea, dolor de cabeza, todo. Sed, terrible. Y yo miro al cielo
Y yo hago esta declaración. Yo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sabía que había muerto por la humanidad para pagar por sus pecados. Pero no lo tenía en mi corazón. Y ahí yo hice esta declaración y yo dije, Jesús, si de verdad tú existes, como me han enseñado, y de verdad tú cambias gente, cámbiame. Estoy cansado de vivir así. Tenía plata, tenía carro, 2 motos, trabajo, todo lo que un hombre pudiera esperar, carrera, era el ejecutivo de una multinacional y estaba vacío por dentro. Y cuando abrí los ojos y empecé a llorar solo en la cama, tú sabes de ese llanto como cuando un niño no puede parar de llorar, y yo, Señor, cámbiame por favor, cámbiame, yo no quiero vivir más así. Y ahí empezó mi llamado. Ese día, escuchen bien, diciembre de 1992, fue el último día, la noche anterior, que yo fumé. Nunca más volví a fumar, nunca más volví a tomar, nunca más volví a consumir droga, nunca más me volví a acostar con una mujer que no fuera mi esposa. Han pasado 32 años, que Jesús me cambió. Y ahí me empezó a llamar. Y produjo algo en mí que, ¿sabe qué fue? Que cuando yo cambié, yo quería que la gente supiera y decírselo a la gente, hey, mira, antes yo era drogadicto, alcohólico y mujeriego, y ahora Dios me cambió, ven, te lo presento. Claro, al principio con este afán lo hice en la manera inadecuada, al punto que me costó el rechazo de mi familia. Espera que esto ya se abrió. Pero ahí empezó el llamado para Dios en mi vida, de Dios para mi vida. Entonces yo empecé con este deseo, como les digo, un deseo de servir, un deseo de ayudar a la gente, una convicción de hacerlo, una pasión, prepararme. Empezamos, Vivi y yo, empezamos a todo lo que tenía que ver con parejas y con matrimonios, a eso nos metíamos, seminarios, talleres. Si ustedes van a mi casa y ven mi biblioteca, 80% de los libros tienen que ver con familia, con matrimonio, todo lo que tenía que ver con familia. O sea, Dios nos fue encaminando al llamado que tenía para nosotros. Esa fue la manera en que Él me llamó a mí, pero fue una manera bien personal. Es personal. Número 2, es sacrificial. O sea, esto que ven aquí es bonito, ¿cierto? Ay, el pastor tan lindo, como se para los domingos y predica, ¿sí o no? Ay, yo quiero predicar. Si usted solo quiere predicar, entonces venga y actúe, porque esto es fácil. Pues esto es una parte mínima de mi llamado, predicar los domingos. Es muy importante porque tiene la responsabilidad de lanzar la palabra de Dios. Pero mi llamado tiene que ver con otra cantidad de cosas. Y es sacrificial. Es sacrificial. Duele. El llamado duele. La gente te hace sufrir. Cuando alguien te traiciona y está al lado tuyo en la misma banca de la iglesia y te traiciona, duele. Cuando te critican y te señalan, ven para acá. Cuando no puedes ir a ver a alguien por otra razón, no porque no quieras. Cuando tienes esos días, y estoy hablando al principio, ya no, yo ahorita me lo estoy disfrutando, pero esos días que uno se levanta y como que hay como una confusión ahí, como que entregamos nuestra vida al Señor y pensamos que todo va a cambiar mañana, y no es así. Esto no es microwave. Y entonces hay esos días como que uno dice, Señor, pero ahora yo te sirvo, ahora esto, ¿y por qué sigo así? ¿Y por qué me duele? ¿Y por qué? Y uno pelea con el Señor y Dios te está pidiendo que dejes otras cosas y uno ahí como aferrándose. Es difícil, es difícil. Como lo dije la semana pasada, amar a la gente es difícil. Amar al vecino que te pasó el carro por el jardín y te mató tu mata de guayaba y te pisó el perro y todo eso, y tienes que amarlo. Y Pablo, que tenía todo, que era famoso, que era fariseo, que era rico, que era Pablo, cuando se entrega al Señor, mira lo que Pablo dice, por servir al Señor. Y no estoy diciendo que esto es un martirio y que tienes que sufrir para servir, no, pero se sufre, es sacrificial.
Hay cosas que uno tiene que dejar. Hay lugares donde yo no voy, que antes iba, que me gustaban, ya no me gustan, ya no voy. Hay palabras que ya no digo, que antes las decía. Yo de 10 palabras que decía, 11 eran grosería. Ahora no las digo. Hay gente con la que no me junto, porque andan en malas cosas, no porque no los ame. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces yo fui alcohólico, no ando con amigos borrachos porque no me conviene. Les hablo de Jesús, les hablo de Dios, pero me empiezan a tomar patitas, ¿para qué te quiero? No. Y Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28. Dice así: en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azote. Este creo que no lo tienen ustedes, ¿o sí lo puse? Oh, estos manes son super pilas. Voy a leerlo allá. Además de tales cosas externas. No, pero yo lo puse desde antes, perdónenme. Fue que lo añadí esta mañana. Dice así desde el verso 23. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Pablo está hablando de todo lo que ha hecho y dice, además de todo eso, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligros de saltadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comido, en frío y desnudez, preocupación por todas las iglesias. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. No quiero decir aquí que tienes que sufrir como Pablo estaba sufriendo. Lo que quiero decir aquí es que Pablo fue capaz de aguantarse todo eso por predicar el evangelio, por decírselo a alguien. 11 de los 12 discípulos murieron martirizados por hablar de Jesús. Tuvieron la valentía, no les importaba si los mataban, por predicar el evangelio de mi Señor Jesús. Tenemos el testimonio dentro de nosotros que Jesús murió en la cruz por nosotros. Tengo el testimonio de que Jesús me restauró, me rescató de la porquería en que vivía. Hoy yo no tenía una familia, yo era un adúltero, pecador. Y Dios me rescató y me regaló de nuevo a mi esposa, a mi familia. ¿Cómo no se lo voy a contar al mundo? ¿Cómo me voy a quedar callado con eso? La gente le huye a los problemas. Una cosita en el matrimonio. No, divorciémonos. Una infidelidad. No, divorciémonos. No quieren sufrir el precio del evangelio para que Dios lo restaure y luego puedan decirle, tengo las huellas. Yo le fui infiel a mi esposa me fue infiel a mí. Dios nos restauró, nos dio el Dios del perdón. Nos perdonamos, nos restauramos, nos preparamos. Y hoy yo me puedo parar y decir que miles de matrimonios han sido impactados por la restauración de Dios en mi matrimonio. Pero yo no me rajé y me dolió. No saben cuánto lloramos mi esposa y yo. Noches llorando, sufriendo, a punto de tirar la toalla. Pastor, es que usted, no, igualito que usted, de carne y hueso. Pero tomé una decisión. Yo no me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado por mi Jesús. Se lo voy a decir a alguien. No me voy a quedar callado. Y no es porque sea pastor. Quítese, bájeme aquí. Allá en la calle, allá donde tú trabajas, donde tú vives. ¿A qué Dios te llamó? ¿A quedarte callado? No. El otro día me recomendaron una serie. Yo no veo televisión, pero esta está buenísima y son solo 6 capítulos, mucho mejor. Se llama The Bodyguard. ¿Alguien la ha visto? Véansela, está en español, en Netflix. The Bodyguard. ¿Por qué iba a decirlo de la serie? Ya. Porque la persona que me lo dijo lo impactó tanto que me dijo, tienes que ver esta serie. Lo mismo que le estoy diciendo a usted, véanla, porque me impactó. Lo mismo es con Jesús. Si promovemos series, películas,
arepas cabimeras, hamburguesas, taquitos, promovemos todo lo bueno. ¿Por qué no vamos a promover al que nos rescató, al que nos salvó, al que dio su vida? ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Si nos quedamos callados, las piedras van a hablar. ¿Te imaginas que entres a tu casa y una piedra te diga, hey, te quedaste callado hoy, mudo, tuve que hablar yo? Te mueres ahí del susto, te acuerdas. ¿Cómo nos vamos a quedar callados, hermano? No es cuestión de edificio, no es cuestión de religión, no es cuestión de pastor, es cuestión de Jesús, de mi Señor, de mi Salvador, de mi Redentor. No nos podemos quedar callados. Termino con una historia que les voy a leer. La tengo que leer porque es buenísima. Dice así, esta es la historia de un misionero coreano llamado Robert Jermaine Thomas. Hasta inglés, ¿eh? Robert Jermaine Thomas. Dice así, la voy a leer porque no quiero parafrasearla y con esto termino. Bueno, dije que es personal, que es sacrificial, me faltan 2 y ya terminamos. Dice así la historia. En 1866, después de enterarse que el gobierno coreano había matado a 8,000 católicos conversos, o sea, católicos que aceptaron a Jesús como Salvador, Robert Thomas decidió que iría y daría el evangelio puro al pueblo coreano. A pesar de que fue advertido de los peligros, navegó audazmente a la península coreana para hacer brillar la luz del mundo en un reino de tinieblas. El buque mercante estadounidense en el que había conseguido pasaje se dedicaba al comercio de contrabando. El gobierno coreano había prohibido específicamente a los buques extranjeros traer mercancías extranjeras a Corea, o sea, contrabandear. Pero muchas naciones ignoraron esta regla y esperaban pasar desapercibidas para vender algodón, estaño, vidrio, anzuelos, cristalería y otros productos comerciales occidentales a los coreanos. A Robert Thomas solo le interesaban las almas de los coreanos. Como había aprendido un poco del idioma coreano como preparación, fue contratado por el capitán estadounidense como traductor. A medida que el comerciante estadounidense se deslizaba arriba, Tomás distribuía tratados evangélicos chinos y Biblias chinas a quien quisiera tomarlos. Después de varios días de comercio y contrabando, el barco quedó bajo el escrutinio del gobierno coreano. Los arrestaron. Los oficiales enviaron un aviso al barco estadounidense para que desistiera de comerciar y abandonara el reino de inmediato. Después el barco encalló en un banco de lodo oculto cerca de la ciudad de Pyongyang, no hablo chino. Funcionarios del gobierno coreano lanzaron un ataque contra el barco varado. La tripulación estadounidense luchó contra los ataques con cañones y armas ligeras y pudo resistir durante 2 días. Robert Thomas estaba profundamente afligido por este giro de los acontecimientos. No había venido a matar coreanos, sino a salvarlos. No había venido a tomar, sino a dar. Cuando los coreanos lanzaron un buque en llamas contra el barco estadounidense varado, un incendio furioso comenzó a amenazar la vida de todos a bordo. Hay muchas versiones diferentes de la historia de cómo murió Robert Thomas. Algunos dicen que fue golpeado hasta la muerte después de nadar hasta la orilla. Otros dicen que sucumbió al calor abrasador de las llamas. Otros dicen que fue apuñalado hasta la muerte por un soldado coreano. Pero todos los relatos coinciden en un punto. Robert Thomas dio su vida voluntariamente en un esfuerzo por dar al pueblo coreano la palabra de Dios. El relato ampliamente aceptado de sus últimos momentos dice que Robert Jermaine Thomas nadó hasta la orilla con sus ropas en llamas, sosteniendo en sus manos las pocas Biblias preciosas que le quedaban, ofreciéndolas a los coreanos que le disparaban. Un hombre gritó, él gritó, Jesús, Jesús, y ofreció su última Biblia al coreano que lo mató. Después de unos momentos de su dolor y sufrimiento, Robert Jermaine se reunió con su esposa y su bebé en la presencia de Dios. Los funcionarios, soldados y civiles coreanos saquearon todos los cuerpos de los asesinados y se llevaron todo lo que pudieron y uno de los funcionarios coreanos se llevó a su casa una de las Biblias que tenía Thomas y la usó todas las páginas para empapelar las paredes de su casa. Al poco tiempo, los residentes locales acudieron a la casa de este funcionario para leer su notable pared. La palabra de Dios nunca volvió vacía. Otros misioneros siguieron a Thomas y dentro de los 40 años posteriores a su muerte, más de 100 iglesias florecieron en la península coreana. En 1907,
Un notable despertar pentecostés coreano trajo un movimiento abrumador del Espíritu Santo que encendió un interés en el cristianismo que hoy continúa en Corea. Muéstrame el video, quiero que vean este video. Apágame la luz. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Con la guitarra. ¿Ves cuán importante es compartírselo, decírselo a alguien? Díselo a alguien. No te quedes callado. Ponte de pie. Este llamado de Dios, pónganse de pie, perdón, os quiero decir otra cosa. Es personal, es sacrificial, es de bendición y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No es solamente quiero hacer esto por buscar significado a tu vida. Es personal, es sacrificial, es una bendición y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Viste cómo se conectan 2 vidas que nunca se conocieron? ¿Cómo tú llegaste a conocer a Jesús? ¿Quién te dijo? ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Quién le dijo a esa persona y a esa persona y a esa persona? Y hoy estás aquí y hoy tu vida tiene esperanza, hoy tu vida tiene futuro. Todos tenemos problemas que resolver. Los problemas son parte de la vida, Jesús lo dijo, pero con Él los pasamos diferente.
con Él tenemos esperanza. Padre, te damos gracias porque estamos comprometidos contigo, Señor, por gratitud y porque es nuestra responsabilidad decírselo a la gente, Señor, decir que tú viniste al mundo, Señor, que tú nos rescataste, que tienes un plan de bendición, que tienes vida eterna para todo aquel que desea creer, Señor, pero sobre todo tienes un plan de transformación, Señor. Tú quieres transformarnos, tú nos amas como somos, pero no nos quieres dejar así, Dios. Espíritu Santo, llena la boca de todos los que están aquí para que vayan allá y se lo digan a alguien, Señor. Que les prediquemos tu evangelio, las buenas nuevas. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te pido, Señor, que si algo se llevan mis hermanos, mi familia, esta tarde aquí, que en nuestra casa, en Thousand Hills, y cada uno de nosotros predicaremos tu evangelio, Señor. Amaremos a la gente, predicaremos tu evangelio, las buenas nuevas de salvación. No nos vamos a quedar callados, Señor. Si hay alguien aquí temeroso de hablar de Jesús, si hay alguien que cree que es incapaz, que no puede hacerlo, que es inadecuado, es mentira. Estás listo, estás preparado, solo tienes que abrir tu boca y contar las maravillas que